22, ¿no? No tengo idea qué dices. Bueno, hermanos, les damos la bienvenida a Casa de Vida. Es el día 22 de junio del 2025 y estamos en Casa de Vida en Huehuetoca, Santa Teresa 6. Y el día de hoy vamos a compartir pues un tema delicado para algunos, controversial para otros, pero un tema definitivamente necesario de conocer para nosotros como cristianos, porque hay mucho desconocimiento en este tema, muchas mentiras en este tema, mucho tabú con este tema, y a veces nosotros como cristianos caemos en el error que no queremos confrontar, porque creemos precisamente que es un tema delicado. Entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es homosexualidad, bisexualidad y otras orientaciones sexuales, análisis desde una perspectiva cristiana, ¿vale? Sin embargo, igual hay que aclarar, también se va a hablar desde una perspectiva médica y una perspectiva de salud pública, porque vamos a hablar igual de instituciones como la OMS, como la APA, que son instituciones a nivel mundial, que son autoridades en el área de la psicología y la psiquiatría, pero todo esto, aunque se va a tocar, se va a analizar desde la perspectiva cristiana, porque nosotros como cristianos, nuestra autoridad es Cristo, es la palabra de Dios. Entonces, todo lo tenemos que discernir a la luz de la palabra, ¿vale? Amén. Bueno. Para iniciar precisamente con lo que les estoy hablando, vamos a citar a Buddy Buchman. Él es un predicador y pastor, y también es decano de la Universidad de Teología Cristiana de África, y él dice: no podemos confrontar la cultura con un evangelio comprometido. La verdad es suficientemente ofensiva en este mundo sin nuestra ayuda. En el momento que la Iglesia deja de hablar y tratar los asuntos éticos y morales del día a día con la verdad, deja de actuar como la luz y la sal que Jesús nos mandó a hacer. Entonces nosotros no debemos de dejar de hablar y de tratar los asuntos éticos y morales a la luz de la palabra. Nosotros tenemos que levantar la voz y hacer conocer la verdad. Dice la palabra: la verdad los hará libres. Y cuando nosotros dejamos de predicar la verdad, dejamos de ser esa sal y esa luz que Jesús nos mandó a hacer. Entonces nosotros nunca podemos decir: no voy a decir nada porque es delicado, no voy a decir nada porque va a causar polémica. No, nosotros estamos llamados no a quedar bien con el mundo, sino a obedecer a Cristo. Amén. Y darle la gloria y la honra a Él. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar hablando del diseño que Dios creó. Recordando lo que dice en Génesis, dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí se está hablando de la pluralidad de Dios, ¿vale? Por eso no dice haré, dice hagamos. Y aquí es importante entender que nosotros como seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de. Entonces nosotros tenemos que glorificar esa imagen y esa semejanza, no quererla cambiar, ¿vale? Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A nosotros Dios nos creó por amor, para tener una relación con Él y para amarnos, pero aquí en el mundo nos puso a nosotros como autoridad para señorear a los animalitos y la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que solo hay dos, varón y hembra, no hay más. Ese es el diseño original, ese es el diseño de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Es un mandato que también Dios da. Multiplicaos, es decir, tengan hijos. Hay que poblar la tierra. Entonces este es el diseño. Eres hecho a imagen de Dios. Eres hecho varón y hembra, no hay más. Y la función es señorear y multiplicaos. Ese es el diseño, ese es el orden.
llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue tarde y la mañana del sexto día. Entonces, este diseño, que es el diseño de Dios, de un Dios perfecto, es un diseño perfecto, es un diseño bueno en gran manera. Al decir en gran manera es muy, muy bueno. Entonces, cuando nosotros respetamos el diseño de Dios, vemos que todo está bien, ¿vale? Entonces nosotros debemos de respetar el diseño de Dios, porque nosotros nos sujetamos a Él. Él es, pues, Dios, y Él tiene la autoridad. Entonces, si Él lo diseñó así, así ha de ser, porque así es bueno en gran manera. Ahora, aquí, como vemos, hay un orden. Primero, a imagen de Dios, le hace su compañía, su ayuda idónea, les da una orden de enseñorearse en la tierra, y también les bendice y les manda multiplicados. Hay un orden. Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios del desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y en 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Su creación tiene un orden, ¿vale? Entonces, la palabra desorden va en contra de la naturaleza de Dios. Y aquí hay que entender qué es el orden para después entendamos qué es el desorden. El orden se refiere a la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. El lugar que les corresponde. Por ejemplo, un auto, tú no le vas a poner en lugar de llanta un volante y en lugar de volante una llanta, porque no cumple el orden, y al no tener orden no cumple su función. No le vas a poner el líquido de la transmisión en el del anticongelante y viceversa, porque necesita todo un orden, ¿vale? Y la intención del orden es cumplir una función. Cuando dos o más sistemas llegan a interactuar, que igual es otra definición de orden, cuando dos o más sistemas llegan a interactuar produciendo mediante sus interacciones naturales sinergia, ahí hay que entender qué es la sinergia, es lo que viene abajo. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Es decir, sumación es 1 más 1, 2, y ya. Sinergia es 1 más 1, 2.5, 3, o se va multiplicando, o sea, es exponencial. No da el resultado de solo sumar, sino que entre los dos se potencian y dan más que la suma. Esa es una sinergia, que ofrece como resultado una realimentación o retroalimentación en el medio. O sea, interactúan, se unen, en esa unión hay sinergia, y esto da un beneficio en el medio en el que están. Eso es otra definición del orden, y es importante esto porque después lo vamos a retomar. Y cuando nosotros hablamos de Dios, como les comentaba, estamos hablando de un Dios de orden. Cuando se habla en apologética de los argumentos racionales para la existencia de Dios, hay un argumento que se llama ajuste fino. El argumento del ajuste fino se refiere a que el universo, todas sus variables, todas sus fuerzas fundamentales, están tan perfectamente calibradas de modo que permiten la vida en el universo. Entonces, este ajuste, este orden, por ejemplo, la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, son las fuerzas fundamentales y tienen un valor cada una de estas tan exactamente específico que si tú movieras una microdécima o millonésima de su valor, ya no sería posible la vida en el universo. Ese es el ajuste fino. Y en este ajuste fino que Dios hizo, porque Él puso cada variable de acuerdo al valor que Él sabía que tenía que poner para permitir nuestra existencia, si no existiera ese orden, no existiría la existencia. Entonces vemos cómo Dios es un Dios de orden, porque Él ordenó toda la creación, desde estas fuerzas que nosotros como civiles no vemos, pero los físicos son muy conscientes de que tienen un valor tan específico, tan preciso, que no es coincidencial. Vemos el orden también de Dios en los biomas. Vemos cómo hay lugares que hay más humedad y hay más vegetación, vemos lugares que son selváticos, vemos desiertos, vemos tundras, la sabana, taiga, el mar,
el agua salada, el agua dulce. Vemos cómo tiene un orden. Tú a uno de los animalitos que habitan aquí, cámbialos de su hábitat y no se puede desarrollar, es probable que muera. Porque todo tiene que estar en su lugar, porque todo tiene un orden. Y a la vez cada uno de estos biomas, salud, tiene su propio ecosistema. Como las plantas producen el oxígeno, como ese oxígeno los animales lo consumen y los animales producen dióxido de carbono, los animales y también nosotros como humanos producimos dióxido de carbono y las plantas lo vuelven a consumir y hay un ciclo de retroalimentación, como el ciclo del agua que se precipita, se evapora, se precipita, se evapora, y la luz del sol que alimenta a las plantas para la fotosíntesis, y a la vez tanto los animales como también nosotros nos alimentamos de lo que las plantas dan y también de los animales. Vemos cómo hay un orden, por eso Dios todo lo que creó, no lo creó nada más porque sí, lo creó con un propósito y todo tiene una función. Hasta la cucaracha, hasta la mosca, todo cumple un orden, no nos gustan, pero cumplen, tienen una función. Los animalitos, como les decía, cada uno tiene capacidades únicas para vivir en el hábitat que les corresponde. Los animalitos toman el oxígeno por pulmones, los pececitos por sus branquias, y cada uno está capacitado para alimentarse. Por ejemplo, vean el pico del ave, tiene una intención, los colmillos de la leona y su leoncito tienen una intención, y los pececitos, pues su boquita tiene una intención. Entonces hay un orden innato en toda la creación de Dios, ¿vale? Y nosotros tenemos también un sistema tan complejo que muchas veces pasamos por alto. Recuerdo una vez que un médico en una cirugía decía, el cuerpo humano es tan perfecto, tan ordenado, tan único, que es evidentemente creado por un Dios inteligente. Porque conforme en el área de la salud se va investigando, vas descubriendo tantas cosas que dices, wow, o sea, cuánto orden, qué orden tan milimétrico tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, si vemos desde la parte superior izquierda, los cromosomas están dentro del núcleo de la célula y los cromosomas se tienen que desenrollar de esa X a desenrollarse como una línea para que venga una proteína y empiece a copiar la información del cromosoma. Después del cromosoma va a mandar esa información al ribosoma y en el ribosoma se empiezan a sintetizar las proteínas y todos nosotros estamos hechos de proteínas, ¿vale? Entonces cada proteína, hay unas células y núcleos que sintetizan para tus pestañitas, hay unos genes que sintetizan para tu cabello, hay genes que sintetizan para tu piel, o sea, ahí hay un orden, una información que obviamente fue puesta intencionalmente por una mente inteligente que es nuestro creador. Y es tan impresionante, y de esas proteínas chiquitas empiezan a hacer sistemas grandotes, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, gastrointestinal, y cada órgano cumple una función, cada célula de tu cuerpo cumple una función, y ahí hay orden, hay un orden innato. Por ejemplo, decían por ahí, si tú encuentras una laptop en el piso, ¿dirías se hizo sola? No, fue casualidad, vino el viento y acomodó tornillos y acomodó minerales y acomodó cables, el viento solito, es coincidencia, ¿no? Pero si tú lo comparas con el cuerpo, wow, el cuerpo es 1000 veces más complejo. Entonces, si dices que el cuerpo es coincidencia y que la computadora no es coincidencia, pues es un absurdo. Entonces vemos un orden innato, nosotros somos una obra de arte que Dios hizo y es wow, es impresionante. Cuando uno se mete a fondo a ver todo esto dices wow, y cada día se va descubriendo más cosas que dices wow. Ahora, como el tema que nos compete es el tema sexual, también hay que hablar del aparato sexual tanto del varón como de la mujer para que se entienda cuál es su función y no solo está ahí porque sí. Nosotros como seres humanos tenemos 46 cromosomas, ¿vale? Y en el testículo del varón se producen células que se llaman espermatozoides y esos espermatozoides tienen 23 cromosomas. Y el óvulo que la mujer ovula también tiene 23 cromosomas. Y todo el aparato reproductor, tanto del hombre como de la mujer, tiene una intención. No está ahí nada más porque sí, no está ahí para tu diversión, no está ahí nada más para tu deleite, sino que tiene una intención. Como lo vimos en Génesis, la palabra dice multiplicaos. Esa es la intención del aparato reproductor. Obviamente, como en el libro de Cantares, la sexualidad igual es para deleite, pero ya se va a hablar más adelante que tiene que ser en el orden de Dios, honroso y en el matrimonio.
pero ahorita estoy hablando del ámbito reproductivo. Entonces, déjenme, me acerco para que sea más entendible. El testículo del varón produce los espermatozoides, y estos espermatozoides primero se van a guardar en el epidídimo, y después del epidídimo van por el conducto deferente. Y en esta imagen se ve el testículo, el epidídimo y el conducto deferente. Y hay vesículas seminales. Las vesículas seminales producen semen junto con las glándulas de Cooper, o también llamadas bulbouretrales. Y este semen tiene nutrientes que el esperma utiliza como fuente de energía para cumplir su función, ¿vale? Y la próstata, que solo los hombres tenemos, también ayuda en la producción de líquido seminal, ¿vale? Entonces hay un punto donde se unen los conductos deferentes con la uretra para poder producir una eyaculación que tenga esos espermatozoides y ese semen, ¿vale? Entonces la función aquí es la de la procreación, ¿vale? A diferencia de las mujeres, los hombres prácticamente producen espermas infinitos porque están en mitosis activa. Nunca se van a quedar sin espermas, pero sí pierden su calidad. Cuando empieza el varón a rebasar los 35 años, empiezan a perder igual la calidad, llamémosle, y también puede fomentar errores genéticos, porque a veces se piensa que solo en la mujer, pero también en el hombre, ¿vale? Entonces el diseño del aparato genital masculino es ese, y todo tiene una función, como acabamos de ver. En el caso del aparato reproductor de la mujer, a diferencia del varón, la mujer en su ovario, cuando nace con los óvulos contados. Con los que nació son los que va a tener, y cuando se le acaban, pues ya no va a ovular. Eso casi siempre va a pasar por ahí de los 45 años, exagerándole una que otra hasta los 50, pero promedio es de los 40 a los 45. Entonces, cuando la mujer ovula, el óvulo está dentro de esta cosita amarilla que le llamamos nosotros ovocito. Hay algunos libros que le llaman osito. Y cuando se libera el óvulo, lo que queda aquí adentro, digamos la cáscara, empieza a producir una hormona que es la progesterona. La pro a favor de y gesta a favor de la gesta. La progesterona hace que esta capa que se llama endometrio se esponje y se llene de nutrientes porque está esperando una gestación, por eso se llama progesterona. Cuando el óvulo va viajando por la trompa, casi siempre se va a encontrar con el esperma a esta altura, se van a unir y van a formar el cigoto. El cigoto es la unión del esperma con el óvulo. Y el cigoto va a viajar y se va a anidar en ese endometrio que está lleno de nutrientes gracias a la progesterona. Cuando el varón eyacula, normalmente la cabeza del pene tiene que estar en esta posición, y eso favorece que se introduzca el semen con los espermas. Y la pared del útero hace movimientos ondulatorios que le ayudan al esperma a irse moviendo para que se acaben encontrando acá y se acaben anidando acá. Eso es en un embarazo. Cuando no hay embarazo, cuando no hay esperma, la función de la progesterona solo va a durar 15 días. Y si dijo, no, pues este mes no hubo bebé. Como ya no hay progesterona, el endometrio que dependía de la progesterona ya no hay, se desprende, y el útero hace contracciones para que vaya saliendo en forma de menstruación, ¿vale? Y eso se repite y se repite y se repite cada mes, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Todo tiene una función, no está nada más porque sí, no está para pura diversión. Y lo que es, por ejemplo, el espermatozoide tiene mitocondrias, que son los organelos celulares que producen energía, porque el esperma necesita energía para mover su colita, porque se va moviendo como un gusanito. Y su intención es llegar y encontrar a un óvulo. Esa es la única función del espermatozoide. En la cabeza del esperma está el acrosoma, que es lo que le permite penetrar al óvulo para unirse con el núcleo del óvulo. Y el núcleo del esperma, que dijimos solo tiene 23 cromosomas, se tiene que unir con el núcleo del óvulo, que igual nada más tiene 23, para formar a un ser humano de 46. Cuando el esperma va mal, o el óvulo va mal, un cromosoma de más, un cromosoma de menos, o un cromosoma con un error, es cuando se dan alteraciones genéticas. Las más conocidas, síndrome de Down y ese tipo de síndromes. Embarazos anembriónicos, anencefalia. Y en el óvulo tiene algo que se llama... por ejemplo, ¿es algo así igual? Sí hay casos, pero son casos individuales, pero sí, la mayoría tienen correlación con alteraciones cromosómicas. Ajá. Entonces, por ejemplo, muchas personas piensan que
nosotros somos resultados del primer esperma que llegó, como que ya desde que nacemos somos campeones, sí, porque somos creación de Dios, eso ya pues es un premio, pero realmente no es el primero que llega. De hecho el óvulo se va a rodear por muchos espermas y de algún modo el óvulo solo deja entrar al mejor, al esperma el mejor. ¿Cuál será el mejor? El que tiene el mejor acrosoma para atravesar la corona radiada. Y una vez que un esperma atraviesa la corona radiada, como que se hace un bloqueo que ya no deja que ningún otro esperma entre. Y ya aunque hayan llegado o hayas llegado tú primero, si no eres el mejor, no entras. Entonces ya entrando uno, ya se fusionan los núcleos y empieza la división celular. Y los demás, pues al ser celulitas, pues se mueren y el mismo cuerpo los reabsorbe. Entonces vemos cómo tiene un orden. Desde el nivel celular todo tiene un orden, todo tiene un propósito y Dios lo hizo. Hay unos videitos donde se ha hecho con microscopía electrónica cómo se ve como un destello de luz cuando se unen el esperma y el óvulo. Y pues uno de cristiano dice, pues es Dios poniendo el espíritu, ay, qué bonito, ¿no? Pero sí son cosas que dices, wow. Entonces, ¿recuerdan cuando hablamos de sinergia? Porque si tú juntas una célula y otra célula, pues da dos células y ya no pasa nada. Pero en la sinergia no, la sinergia causa una potenciación. Entonces, cuando ya se hizo el cigoto, se empieza a dividir y a dividir y a dividir y a dividir. Cuando está entre 12 a 16 células le llamamos mórula. Y cuando ya se empieza a formar de dos partes, ya le llamamos blastocisto. Ese es el que se anida. Y de esas dos celulitas de 23 y 23 se acaba creando un humano. Nosotros iniciamos como esas celulitas. Eso es sinergia, que hay un diseño, que entre los dos se potencian y se crea pues algo espectacular. Entonces eso es orden, eso es diseño de Dios y esa es la intención de los aparatos reproductivos. Entonces vemos en todo lo que hablamos ahorita de la reproducción, hay un orden, hay una intención. Y en otras áreas, por ejemplo en la comida, el dormir, el trabajar, nos causan placer. El comer es bonito, a todos nos gusta comer. Nadie dice, no, ay, qué gordo me cae comer. No te gusta lo que comes, pero si te dan algo rico te va a gustar comer. Entonces, si tú lo haces con orden, por ejemplo, aquí vemos un plato con verduras, con frutas, vemos que está balanceado. Eso es orden. En caso contrario, imagínense un plato de puras papitas con un montón de salsa ahogadas en salsa, eso no es orden y no es nutritivo. El dormir es bueno dormir, pero lo tenemos que hacer también con orden. Lo ideal es de 7 a 9 horas al día, ni más ni menos, porque también más es malo y menos también es malo. El ideal son las 8. El trabajar, pues también nos produce placer porque sentimos satisfacción si te gusta tu trabajo. Y obviamente al ser remunerado y tú el dinero utilizarlo de bendición para los demás o en necesidades que tú tengas, pues te da gusto. Sí, amén. Entonces, si todo lo hacemos con orden, pues todo sale bien. Entonces necesitamos orden, ¿vale? Y la sexualidad, que es el meollo del tema de hoy, también necesita orden. Dios creó la sexualidad como algo hermoso para nosotros como seres humanos porque es una unión, debe de ser una unión única entre la esposa y el esposo y tiene que ser honroso y está reservado para el matrimonio. Esa es la intención y obviamente en la palabra se habla mucho de que la bendición de Dios se ve en los hijos. Entonces hay un orden, hay un porqué y es algo hermoso cuando lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, tanto lo previo como la misma sexualidad. Pero aquí es cuando vamos a empezar a hablar de qué pasa si yo altero el orden, qué pasa si yo caigo en desorden. ¿Qué es el desorden? El desorden es la confusión y alteración del orden o ausencia del orden. Habíamos dicho el orden es que todo está en su lugar. Hay sinergia y hay retroalimentación y tiene una intención, pero en el desorden las cosas no están en su lugar, no hay orden, hay confusión del orden o prácticamente no lo hay. Y la interacción no es natural. No hay sinergia, que dijimos que es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma. No hay retroalimentación, no aporta nada al medio y no ofrecen un resultado en el medio, ¿vale? Entonces es lo opuesto al orden, esto es el desorden, ¿vale? Entonces, si yo
provoco desorden en la alimentación, va a haber resultados negativos. Ya no va a ser de edificación y vas a dañar tu templo, ¿vale? Y muchas obvias consecuencias en la salud. Si yo pongo desorden en mi descanso, voy a caer en la pereza, ¿vale? Y eso también es malo. Si yo pongo desorden en mi trabajo, que vivo para trabajar y mi trabajo se convierte en mi Dios, vas a perjudicar también tu salud, ¿vale? Porque ya no vas a dormir y vas a estar estresado. O sea, si tú el orden lo alteras y caes en desorden, va a haber consecuencias negativas, tanto en tu entorno como en ti mismo. Y esto también aplica precisamente en la sexualidad. Cuando se pierde el propósito que Dios creó para la sexualidad, va a haber perjuicio, va a haber perjuicio. Aquí vemos muchas personas que esto no es honroso. Y dijimos que la sexualidad es reservada para el matrimonio. Obviamente los 6, 7 que están ahí no, obviamente no están casados. Entonces, al crear el desorden en la sexualidad es donde se empiezan a presentar alteraciones fuera del diseño original, ¿vale? Y eso es lo que se tiene que analizar, pero se va a analizar desde varias perspectivas. Ahora, antecedentes históricos. Antes, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que la vamos a estar abreviando como APA por sus siglas en inglés, siempre que diga APA me estoy refiriendo a la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. La APA hizo un manual que es el DSM y hay 5 versiones. Entonces significa Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. De 1952 para atrás, el DSM-2 y el DSM-1 tomaba a la homosexualidad y la bisexualidad y otras desviaciones sexuales como un trastorno psicosomático de la personalidad. Desviación sexual lo definía, y también lo definía como personalidad psicopática y desorden de personalidad. Aquí la palabra para mí de interés es la palabra trastorno. Entonces, para la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, en 1952 para atrás, la homosexualidad y las demás orientaciones era un trastorno, ¿ok? Y para la Organización Mundial de la Salud de 1990 para atrás, lo clasificaba en su clasificación internacional de enfermedades como una alteración de desarrollo, y también lo clasificaba como una desviación sexual. Entonces las palabras de interés serían: para la APA era un trastorno, para la OMS era una alteración de desarrollo. Pero en la actualidad ya no es así. A partir de 1990 para adelante, y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, a partir de 1987 para adelante, dejaron de definir a la homosexualidad y otras orientaciones sexuales como un trastorno o como una alteración de desarrollo. Ya no las clasifican así. Y todas las orientaciones LGBTQ+, se me faltó la Q, perdón, ya no lo clasifican así. ¿Por qué? Porque para ellos no es considerado un trastorno ni una alteración del desarrollo. Para estas dos instituciones es considerada como una variación natural de la sexualidad humana. Ese es el criterio que ahorita tienen estas instituciones. Y en el área de la salud, estas dos instituciones pues vienen siendo autoridades en el área de la salud, ¿vale? Entonces dejaron de clasificarlos como alteración de desarrollo o como trastorno, ahora lo toman como una variación natural. Pero aquí lo de interés y la clave está en entender la APA, que define como trastorno. Para la APA, un trastorno es una situación o una condición que produce malestar significativo en la persona, deterioro en el funcionamiento social, deterioro en el funcionamiento laboral y deterioro en el funcionamiento personal. Entonces, un trastorno es toda aquella situación o condición que te produzca malestar y deterioro. ¿Ok? Entonces, ok, APA, si yo agarro tu definición, tendría que entender que según tú, para toda la APA, considerar que las orientaciones LGBTQ+ no causan malestar ni deterioro, según la APA y según su definición. Aunque es verdad que esto ha disminuido gracias a que la sociedad ha abrazado la inclusión forzada por sobre los principios morales y bíblicos, la realidad es que siguen causando malestar y deterioro a las personas que lo viven, ¿vale? Hay una diferencia y es real. Antes no era como ahora y todos son conscientes. Hoy está muy aceptado. Hoy el hecho de que alguien se declare con una orientación no heterosexual no es mal visto, hasta es aplaudido, se les llama valientes. Y se hacen cambios de sexo quirúrgicos, son casi heroínas o heroínos.
Entonces hay aceptación, puedes tener la pareja que tú quieres, puedes vivir como tú quieres y vivir tu sexualidad como tú quieres, pero a pesar de que estas personas viven haciendo lo que quieren, su familia los acepta, aún así, al hacer estudios se evidencia que aún así hay malestar y deterioro en esas personas. Entonces, estadísticamente la realidad es que la población LGBTQ+ presenta un mucho mayor prevalencia de depresión y ansiedad y suicidios comparados con la población heterosexual. Anteriormente esto se atribuía a la falta de aceptación social y familiar, pero en la mayoría de los casos, aún con aceptación social y familiar, siguen presentando depresión, ansiedad y altísima tasa de suicidios. Es decir, al antes, que honestamente, y es de reconocer, había mucha discriminación y hasta violencia, y hoy ya no la haya disminuido muchísimo, pero estadísticamente no ha disminuido su ansiedad, su depresión ni la causa de suicidios. Entonces quiere decir que esa no es la causa, o no es al menos la única causa. Evidentemente la ansiedad y la depresión, aunque tienen parte de su origen en la falta de aceptación y discriminación, no es la única causa, y se puede entender que, como toda práctica de pecado, conlleva alteraciones mentales, emocionales y espirituales. Digamos, una persona que vive en adulterio o en fornicación o en adicciones, aunque la sociedad lo vea bien, porque lo ve bien desgraciadamente, esas personas igual, si tú indagas, traen depresión, traen ansiedad y no saben ni por qué, no lo saben, porque por ejemplo, un ejemplo, el alcohólico cree que es feliz bebiendo, pero tú lo ves y se pone a llorar, está ebrio y está llorando. Entonces dices, pues no, esto es lo que tú quieres, no es esto lo que según tú te causa felicidad, y estás rodeado de gente que piensa igual que tú y todos te aprueban, hasta te aplauden en el alcoholismo. ¿Por qué lloras? Porque estás en depresión. ¿Por qué? No sabes. La respuesta es porque estás practicando un pecado que a Dios no le agrada, porque estás dañando a tu familia con algo que a Dios no le agrada. Esa es la causa de la ansiedad y la depresión, y yo como médico se los puedo decir, es la ausencia de Dios. Es la ausencia de Dios, esa es la causa. Y en la ausencia de Dios tú practicas pecado y te alejas más y te metes más, pero tú crees que tu pecado es lo que te da felicidad, y no es cierto. Solo Dios da una felicidad plena, da plenitud, y solo Dios te puede quitar la ansiedad, la depresión y la tendencia suicida, ¿vale? Ahora, para justificar esto último, hay una institución que se llama Trevor Project, y esta es la organización líder de intervención en crisis y prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ+. Por si tenían la duda de qué quiere decir LGBTQ+, se refiere a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Queer es personas que no se identifican con ninguna orientación, no se identifican con ninguna, a eso los definen como queer. Y más, pues los que se tengan que agregar, porque pues la imaginación es bárbara y hay muchas orientaciones. Entonces, de por sí llama la atención, o sea, ¿cómo carambolas hay una institución líder de intervención en crisis y prevención de suicidios? Es como si yo dijera, institución líder para evitar los suicidios de los dentistas. Ah, caray, dirías, caray, ¿por qué el ser dentista se asocia a los suicidios? Algo anda mal ahí. Entonces dices, si hay una institución líder, es que hay muchísimas instituciones, porque hay muchísima tendencia al suicidio. Entonces dices, pues aquí de por sí hay algo mal. Ahora, esta institución hizo una encuesta en México y se dieron cuenta que más del 50% de los jóvenes LGBTQ+ en México han considerado el suicidio en el último año. Si esto es barbarísimo. La encuesta del 2024 de la salud mental de jóvenes LGBTQ+ en México, liderada por esta institución, arrojó los siguientes datos, y ahí está la fuente para quien en un futuro lo quisiera consultar. 1 de cada 3 personas jóvenes, que sería el 33%, intentó suicidarse el año pasado, lo que incluye casi la mitad de las juventudes trans y no binarias, y 1 de cada 4 jóvenes cisgénero. Cisgénero es, yo nací como hombre y yo me identifico como hombre, yo soy hombre, pero me pueden gustar hombres, me pueden gustar mujeres. El cisgénero es que tú te identificas con el género con el que naciste, para ellos eso es cisgénero. Pero miren, una tercera parte ha considerado el suicidio. Los chicos trans reportan las tasas más altas de consideración seria del suicidio, 75% de intentos de suicidio, en comparación con sus pares con diferentes identidades. Las juventudes afrodescendientes LGBT en México reportan las tasas más altas de consideración seria del suicidio.
y de intentos de suicidio en el último año. Ahí la palabra de interés es consideración seria, porque una cosa es, pues me voy a tomar 5 pastillas con saber qué pasa, y otra es serio, algo con socortante o un puñado de unas 30 pastillas. O sea, no le jugaron, no, en serio se querían matar, en serio se querían matar. Entonces esto es importantísimo, porque tú no puedes decir, por su bien voy a dejar que con su vida sexual haga lo que quiera. A esto lo vas a empujar. Esa es la realidad de ellos. Y ahorita lo vamos a seguir checando. La juventud pansensual reporta las tasas más altas de consideración seria de suicidio, 66%, e intentos de suicidio en el último año. Las juventudes de 13 a 17 años reportan tasas más altas de consideración seria, como dijimos, seria, de suicidio, 57%, y de intentos de suicidio en el último año, en comparación con sus pares que son mayores de 18 y 24. Aquí vemos donde hay una población más afectada, más clave, que son los adolescentes. Entonces este tema es de interés en la prepa, precisamente. Entonces esto es importantísimo, porque muchos padres, desgraciadamente, tienen mucho que ver, porque si tú como padre no entiendes que tu responsabilidad no solo es darles de comer, no solo es vestirlos, no solo es proveerlos, no es tu única responsabilidad, y de hecho la más importante es llevarlos por los caminos de Dios. Y si tú no cumples esa responsabilidad, se van a ir por el camino del mundo, y esto es lo que el mundo ofrece. Y si tú como padre no identificas el problema y dices, pues mientras lo haga feliz, pues mientras él lo quiera, y no te pones tú como una autoridad y entiendes que a la vez tu autoridad es Cristo y tú eres autoridad para tu hijo, y en tu autoridad y en amor tienes que evitarle esto, pues lo tiras al mundo. Cuando hay un joven que se suicidó, habla de la cobertura de los papás totalmente ausente, y es responsabilidad, iba a decir nuestra, pero todavía no soy papá, es la responsabilidad de los padres. O sea, tienes que ver por tus hijos, no solo es su ropa, no solo es su escuela, es su vida con Dios, en su caminar con Dios, porque si no el mundo lo va a agarrar, y si lo agarra para que lo suelte va a estar pesado, y si te lo suelta ya va a ser en estas condiciones. Entonces hay muchas cosas que se pueden prevenir. Entonces eso es en el tema que hablábamos. Recordemos, según la APA, y acabamos de ver todo esto, lo acabamos de ver, pero según la APA, en el DSM-5, en las orientaciones sexuales, según ellos, estas orientaciones no causan malestar en la persona. Según ellos, no causan deterioro social. Según ellos, no causan deterioro laboral ni personal. Caray, entonces ¿por qué se matan? ¿Por qué se suicidan? Ahí tú estás mintiendo. O sea, sí serás muy en la institución y tendrás tus estudios que obviamente están sesgados, pero ahí están los resultados. Tú ve y pregúntale, oye, a una persona que esté en estas orientaciones, ¿has pensado en el suicidio? Sí, casi a diario. Pues la APA dice que no, entonces tú estás mal o la APA está mal. La APA está mal, honestamente, la APA está mal. Entonces, ¿por qué lo dicen? Porque hay que entender, nosotros en este mundo no está gobernando Dios, está gobernando el otro. Y el otro tiene mucho control en las instituciones y va a contar las cosas para fomentar lo que él quiere fomentar. Por ahí luego llegan a decir algo de la Agenda 2025, de algo de la agenda, que es promover estas cosas para que la tasa de suicidios y todas esas aumenten, porque es lo que el enemigo quiere, esa es su chamba. Él vino para matar, hurtar y destruir, es lo que hay que entender. Por eso la palabra dice que no nos dejemos llevar por argumentaciones, fábulas, filosofías de este mundo. O sea, sí serás muy la APA, pero objetivamente los datos ahí están. Y yo como cristiano, mi autoridad por sobre ti es la palabra de Dios. Entonces, ahí está. Ahora, en la OMS, para ellos no lo consideran como una alteración de desarrollo. Para ellos, entonces, ¿qué es una alteración de desarrollo? Una alteración de desarrollo es un proceso de crecimiento y maduración de un individuo que se desvía significativamente de las trayectorias típicas. O sea, sale de lo normal o de las esperadas y causa un déficit o un impedimento clínicamente significativo. Eso para la OMS es una alteración de desarrollo, ¿ok? Entonces se desvía y causa un impedimento. A ver, si uso OMS, tu definición con este tema, ¿la homosexualidad y las orientaciones LGBTQ+, se desvían de lo típico? Sí. Y causan un impedimento. Si yo pongo, por ejemplo, la reproducción,
no se pueden, al menos en la homosexualidad no se pueden reproducir. Entonces, ¿causa un impedimento? Sí. Entonces, de acuerdo a tu propia definición, sí es una alteración del desarrollo. ¿Por qué ya no la clasificas como tal? Porque sabemos también que estás influenciado por una autoridad que no es Dios. Y tienes una intención. Ahora, cuando se investiga desde el punto médico, el origen de la homosexualidad, de acuerdo a las instituciones y a los estudios, dan diferentes áreas, pero sí me di cuenta totalmente que la mayoría del área de la salud va orientada a la exposición hormonal en la edad gestacional. Es decir, cuando nosotros somos fetitos todavía y tenemos de 13 a 26 semanas de crecimiento, de gestación dentro de la mami, nosotros somos muy susceptibles a hormonas. Y la hormona que más prevalezca va a desarrollar tus caracteres sexuales. Por ejemplo, hay trastornos donde genéticamente la persona es XX, mujer, no, XY, hombre, y físicamente se ve como mujer porque hubo una alteración chonchísima hormonal durante su gestación y las hormonas influyeron de manera diferente su fisionomía. Y los testículos se quedaron adentro y le haces otra vez, piensas que son ovarios, pero no son testículos. Y si ha pasado, si hay síndromes médicos así. Entonces, lo que dice el área de la salud actualmente y sobre todo el área de psiquiatría y psicología es que en el segundo trimestre, entre la semana 3 y la semana 26, dependiendo de tu cerebrito, qué tan sensible sean las hormonas y cuántas hormonas estén circulando en tu cuerpo, eso va a influenciar en cómo se desarrolla tu cerebro. De manera que cuando nazcas y empieces a entrar a tu pubertad, sin ningún otro factor, ya traes, digamos, de nacimiento tu orientación sexual. Eso es lo que están defendiendo. Entonces yo analizando dije, no, yo a criterio objetivo dije, no te la compro. Entonces hay que indagar qué carambolas está pasando. Entonces esa es una postura de la ciencia y de la comunidad casi científica actual, es que ya naces con tu orientación sexual, es lo que ellos dicen, pero hay que ver la evidencia también. Entonces los hombres tenemos andrógenos y el principal es la testosterona, y las mujeres tienen estrógenos y el principal es el estradiol. Entonces digamos que si en tu vida embrionaria eres varón, pero hubo mucho estrógeno circulando, tanto los que tu mamá tenía en circulación como los que tu propio cuerpo ya producía, se va a feminizar tu cerebro y vas a nacer gay. Caso opuesto, eres mujer, pero en el cuerpo de tu mamá había mucha testosterona, hormona masculina, y tu cuerpo también estaba produciendo mucha testosterona, entonces tu cerebro de mujer se va a masculinizar y vas a nacer lesbiana. Esa es la postura que tiene la mayoría de instituciones científicas el día de hoy, pero es lo que hay que analizar. Interesante, donde se hizo un estudio real, donde las mujeres que tienen hiperplasia suprarrenal congénita, donde aquí ven los riñones, arriba de los riñones hay una glándula que se llama suprarrenal, parece una gorra, produce hormonas. Las principales son esteroides, pero cuando producen mucho esteroide, que esto pasa en esa condición de hiperplasia suprarrenal congénita, desde la vida embrionaria produce mucho. Entonces ese exceso de esteroides, el cuerpo dice, tengo mucho, ¿qué les hago? Los voy a convertir en testosterona, hormona masculina. Entonces si una mujer desde la vida embrionaria tiene hiperplasia suprarrenal congénita, sí se ha correlacionado que esas mujeres en su inmensa mayoría acaban en lesbianismo, por la influencia de la hormona masculina. Pero también cuando se da tratamiento para corregir este exceso, ya no se corrige ese lesbianismo, ya se quedan viviendo de esa manera. Pero no es que el cerebro ya se modificó, sino que es una conducta aprendida, y toda conducta aprendida como un mal hábito se puede desaprender, aunque ellos sostienen que no, pero la realidad es que sí. Y otro caso que me fue de interés, que cuando usas progestágenos en el segundo trimestre, estos al interactuar con los estrógenos pueden feminizar el cerebro del varón. Y eso no viene en la ficha técnica del medicamento. Entonces es algo de tener a consideración, porque esto nosotros lo hacemos cuando hay una amenaza de aborto. Hay amenaza de aborto, le vas a dar progesterona, pero en la ficha no dice nada. Entonces, ¿por qué no nos dicen a nosotros, que somos los que lo usamos? Entonces eso es de consideración, porque hay otras opciones, si hay amenazas y si hay otras opciones, pero por eso tenemos que estar todos bien informados en todo. La fuente, porque esto último segundo es controversial, es ahí la que está citada, ¿vale? Porque es el estudio que se hizo para hablar
hablar de esto, por eso sí es importante poner las fuentes. Entonces vemos cómo las hormonas sí, ciertamente sí pueden influir, pero en casos muy específicos, no lo puedes generalizar. Ahora, todos podemos hablar de que nosotros podríamos estar casi de acuerdo que un antecedente de abuso sexual va a influir sí o sí en la sexualidad de una persona. Ajá. Pero, pues, ¿qué creen? Que la OMS y la APA dicen que no. Entonces, el consenso general de las principales organizaciones de la salud mental, la OMS y la APA, es que los antecedentes traumáticos sexuales no definen la sexualidad en la adultez. Y está influenciada más por factores genéticos y hormonales, como ahorita comenté. Para estas dos organizaciones no se considera una elección ni un resultado de un trauma la orientación sexual. Y ahí estoy especificando, es para las instituciones, pero una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que los datos dicen. ¿Qué dicen los datos? ¿Existe una correlación entre el abuso y la no heterosexualidad? Ahí hay que aclarar, heterosexual es que te gusta tu sexo opuesto, ¿vale? Ese es el heterosexual. Entonces, ¿existe una correlación entre el abuso y no ser heterosexual? La realidad es que sí, un porcentaje mayor de personas homosexuales, bisexuales y pertenecientes al colectivo LGBTQ+, han reportado el haber sufrido abuso sexual en la infancia en comparación con personas heterosexuales. Entonces, si tú te vas a los datos, sí, la mayoría de personas que pertenecen al colectivo refieren haber presentado abuso. Y, sin embargo, no se han realizado estudios serios donde seriamente se analice abuso y homosexualidad o abuso y no heterosexualidad. No hacen el estudio. ¿Por qué? Por algo. Sin embargo, los estudios que llegan a hacer es el impacto en la vivencia de la orientación sexual. Es decir, yo diría, ok, voy a hacer un estudio y les voy a preguntar a la gente LGBT, ¿crees que el haber sido abusado influyó directamente en tu orientación sexual? Esa es la pregunta a hacer. Nadie la hace, ningún estudio la hace. Pero lo que hacen es, ok, tú eres homosexual, ¿crees que el abuso influye en cómo vives tu homosexualidad? ¿Ven cómo cambian la pregunta intencionalmente para no correlacionar la causa y el efecto por una intención? ¿Por qué? Porque yo como institución del mundo tengo que defender que tú naciste así. Aunque yo sé que fue el abuso lo que te lo desencadenó, porque eso causa un trauma. Piensen, eres mujer, un varón abusa de ti, tú te super mega destruye emocional y espiritualmente y ves a los hombres como monstruos, te dan asco, te repugnan, te dan miedo, pero tú como ser humano necesitas ser amado. ¿Cuál es tu opción? Pues una mujer que probablemente pasó por lo mismo que tú. Entonces, sí hay correlación y no la puedes negar, aunque las instituciones se esfuerzan para buscar negarlo, porque defienden, así naciste. Ahora, el artículo abuso, que de hecho es mexicano, abuso sexual en la infancia y vivencias en la orientación sexual, de la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanistas por Estrada, Carmona y Pérez Aranda, del 2023, menciona que las personas con orientación sexual, homosexual y bisexual entrevistadas aseguran que el abuso sexual en su infancia sí influyó, pero aquí hacen la trampa, en la vivencia, no en la elección. Sí influyó en la vivencia de su orientación sexual, mientras que las personas con orientación sexual heterosexual afirmaron que su experiencia de abuso sexual no influyó en la vivencia de su orientación sexual. Es más a favor, o sea, ahora pon homosexuales y heterosexuales, que ambos han sido abusados. Ahora indaga, ¿influyó en tu sexualidad? Y el homosexual dice que sí. ¿Influyó en tu homosexualidad? Y el heterosexual dice que no. Entonces, si hay una correlación, y hay más a fondo, sería indagar. ¿El abuso tú de hombre fue por un hombre o una mujer? ¿O tú de mujer fue por otra mujer o fue por un hombre? Igual lo correlacionarías y obviamente sí influye. A pesar de esta obvia correlación, la postura de las organizaciones de la salud mental es sostener que esto sugiere que el trauma podría afectar cómo una persona experimenta y procesa su sexualidad y su orientación, pero que el trauma no determinó su orientación. O sea, de facto, otra vez el ridículo. Sugiere, podría, obvio, si sufres abuso sexual, obvio, no es sugerencia, ni es que podría, obvio va a afectar tu vida sexual y tu orientación sexual. Ahora, en las instituciones, ahí es lo que tenemos que discernir. Hay conceptos que llaman mucho la atención. Entonces, estas principales organizaciones, la APO y la OMS, sostienen que un concepto que es comportamiento sexual que lo diferencian de la orientación sexual.
Al decir comportamientos sexuales, una persona heterosexual puede tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo sin que su orientación sexual cambie. Ah, caray. O sea, tú eres heterosexual, sí. ¿Te gustan, no sé, de hombre, te gustan las mujeres? Sí. ¿Y tienes vida sexual con hombres? Sí, pero sigo siendo heterosexual. O sea, no somos tontos. Ahí vemos qué intención hay. Ahora, el término fluidez sexual. La atracción sexual puede evolucionar o cambiar a lo largo de la vida para algunas personas, pero esto es diferente a una elección consciente. O sea, tú toda la vida fuiste heterosexual, pero pum, en un momento algo pasó que ya te gustaron ahora los de tu mismo sexo. Pero sostienen y defienden que no es una elección consciente. Ah, caray, si yo no mal recuerdo me dijiste que se nace con la orientación y que nada influye, pero ahora me dices que siempre sí puede cambiar. Yo ahí veo una elección consciente. Y es lo que uno discierne. Mira, te están diciendo, ¿eres hetero? Sí. Ah, tú te puedes acostar con otro hombre. Y eso no te quita lo de hetero. Analicen. Entonces, miren, digamos, no sé, un día alguien me ofrece marihuana y me hago adicto a la marihuana. Entonces, no te preocupes. Lo que te hizo adicto no fue probarlo. Tú naciste con eso y descubriste que eras adicto por probarla. O sea, hay drogas que, aunque tengas el dominio propio que quieras tener, son súper adictivas y nadie te va a decir, a ver, pruébalo, igual y no eres. Nada más te das cuenta que no eres al probar. No sean ridículos, esa es una trampa del enemigo que te empuja a pecar. Igual y te gusta el pecado y ahí te quedas. No somos tontos. Ahora, experiencias y autodescubrimiento. Una persona heterosexual puede tener experiencias sexuales con personas del mismo sexo y en algunos casos esta experiencia puede llevar a un autodescubrimiento de su orientación sexual que en realidad ya tenía, ¿vale? Entonces es la misma mentira. No, tú prueba y si te gusta es que tú ya habías nacido así. O sea, el probar no te hizo, tú ya estabas así, solo descubriste que siempre sí eras. Son mentiras del enemigo y sostienen, la experiencia no causa la homosexualidad, sino que ayuda a la persona a comprender su propia orientación preexistente. Mentiras del mundo, mentiras del enemigo. Miren, otra vez el ejemplo de las drogas. No sé, pruebas la marihuana, ah, pues sí, qué padre, y lo sigues probando y ¿qué crees? Que ya no te hace. ¿Qué buscas? Como adicto, algo más fuerte. A ver, vamos ahora a probar el cristal. Ah, no, sí, sí me hace. Y te aburres. Y como tú ya tienes un problema mental y espiritual, quieres más. Vamos a probar LSD. No, sí, hasta alucinaciones visuales. Y así vas porque te perviertes. Entonces en la sexualidad, cuando no es honroso y no es en el matrimonio, ¿qué haces primero? Fornicar. Fornicación hetero, va. Muy bonito, muy padre, le gustó a tu carne, le encantó. Y ahí andas, practicando tu pecado. Hay un punto donde te empiezas a aburrir. Buscas a otra persona. Y lo mismo, te aburres. ¿Y si somos 3 en lugar de 2? Y te aburres. Y si en lugar de, digamos, de varón, 2 mujeres, y si metemos a un cuate, a un vato, igual, y ahí vas pervirtiendo y acabas en prácticas homosexuales y demás. Porque esa es la manera de la evolución de estas cosas, ¿vale? Salvo, igual sí hay una consideración que ahorita igual voy a tratar. Esto pasa en las personas heterosexuales que pervierten su sexualidad, así como acabo de decir. Pero la realidad es que sí hay personas que desde su adolescencia temprana ya tienen deseos homosexuales, pero ahí vamos igual más adelante a ver cuál es la causa, que de hecho es aquí. Aquí una persona me hizo el favor de compartir su testimonio, obviamente se toma como un testimonio anónimo, pero sirve de mucho para corroborar lo que les estoy comentando. A esta persona que ya conoce de la palabra de Dios, gracias a Dios, lo que comenta es porque yo hice preguntas intencionales y orientadas precisamente para tratar los temas que estamos viendo acá. Pues en mi caso
fue de hecho ya la edad adulta, no fue tan adolescente. Pues tenía que como unos 21 años quizás. Ahí, pausa. ¿Qué dijo? Fue en la edad adulta, no fue de adolescente. Ajá. Entonces, ¿dónde quedó eso de que ya naciste, que show y que jashasha? Ajá. Primer punto. Y lo que pasa es que, bueno, yo siempre tuve como mucha apertura en ese tema de las relaciones interpersonales. Es decir, varias parejas sexuales. Entonces sí me gustaban los hombres, siempre estuve con hombres desde que comencé como que a relacionarme con el género masculino. Sí, pero tampoco era para mí un tema, por ejemplo, en una fiesta, no sé, darme un beso con una mujer o algo así, pero lo hacía más como por la loquera que porque realmente yo dijera, no sé, quiero formar una relación con una mujer o algo así. Entonces, es en la edad adulta una mujer que es heterosexual y por cotorreo a veces llegaba a besar a alguna mujer en una fiesta. Incluso ni siquiera pensaba como en una experiencia sexual con una mujer ni nada. O sea, solo se me hacía que era como, bueno, el relajo de la fiesta y todo, como que el ambiente. Cotorreo. Entonces no tenía tema como en tener esa cercanía con mujeres o bromear con chicas, pero hasta ahí. Y como que a medida que pasaba el tiempo, le iba perdiendo como el chiste a los hombres, como que ya no les encontraba algo interesante. Y es lo que les digo, o sea, pruebas, y pues ya, ¿qué show bien? Me aburrían cada vez era más, como que menos tiempo el que podía estar con un hombre en cuanto, digamos, a un noviazgo, a un cortejo o algo así. Como que me aburrían demasiado rápido. Entonces no cautivaban mi atención. Y tuve una experiencia con una chica y me empezó a cautivar mucho la atención de las mujeres porque había más contacto emocional. Como mujer siempre buscas más la cercanía emocional y con el hombre quizás llega a ser complicado en la mayoría de casos. Ahí, por ejemplo, como es encuentros sexuales casuales, sí, no va a haber cercanía emocional, no es lo que están buscando. Obviamente un contacto emocional directo es con tu esposo, con tu esposa, porque es amar, no solo es sexo, es amar, es honroso y en el matrimonio. Por eso ahí no había contacto emocional. Y la mujer lo que te ofrece como mujer es la cercanía emocional. Entonces empecé a tener mucha cercanía emocional con mujeres, que era algo que no me permitía. O sea, antes era como cercanía más física, pero no emocional. Pero una vez empecé a tener como cercanía emocional con mujeres, ahí me clavé, o sea, y en ese momento, no sé si lo puedo contar como bisexualidad en ese momento, porque por varios años le agarré como una fobia horrible a los hombres, o sea... Ahí es de interés, o sea, mujer heterosexual se aburre de la práctica heterosexual, inicia práctica homosexual y cae no en bisexualidad, porque al tener aversión a los hombres no sería bisexualidad, sería homosexualidad. Entonces, dice él, decíamos el estudio, ya naciste, ¿no? Ahí sería el lesbianismo, ¿no? Ajá, lesbianismo también. Sí, se escucha. Cambió la orientación de hetero a homo. No me gustaba nada, no me atraía nada, por más como que me intentaran coquetear o algo, incluso hombres con los que ya había estado, me daban asco, o sea, de plano. Eso es aversión, homosexualidad. Nada, no me gustaban, nada. Y pues ahí empecé a salir con mujeres. Y ya pues duré muchos años saliendo solamente con mujeres. Y ya ¿qué más era la pregunta que me hacías? Bueno, y ya pues fue cuando conocí a Dios y entendí que no era lo que Dios quería, que no. Ahí es primero, Dios te ama, sí, Dios te busca, sí, Dios te encuentra, sí, y esto a Dios le agrada, no, y reconoces su amor y el sacrificio que hizo porque Él quiere lo mejor para ti, sí, entonces ubicas que es algo que no le agrada, ok, ubicas tu problema y ubicas al que te la va a solucionar, que obviamente es Dios.
Entonces, cuando uno cae en esa realidad, es cuando ya puedes empezar a salir. Iba por el camino como que él había establecido y tuve que renunciar a eso. Pero fue un trabajo más de la voluntad. Ajá, la voluntad, ¿por qué? Porque todos tenemos pelea con el pecado. Alguien fue la fornicación, alguien fue el alcohol, alguien fue la pornografía, muchas era la mentira, la murmuración. Todos tenemos pelea, pero el tema es pelear la buena batalla, y con ayuda de Dios, pues de que la ganas. Entonces, le trabajé, le sufrí. Y ya que tomé la decisión, también tomé como acciones para disminuir como esa atracción, en el sentido de que evito tener contacto muy cercano con mujeres. O sea, tengo amigas, las quiero un montón, platicamos incluso diario con algunas, pero ya no el tipo de relación que yo tenía con mujeres antes, con mis amigas antes, que era de que la abrazaba, le agarraba el cabello, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? En plan de amistad, pero que había una cercanía. Ya no me expongo a eso. No me expongo a que incluso hay amigas que, no sé, suben fotos en bikini o cosas así. Evito seguir ese tipo de gente que, aún conociéndola, sé que exhibe mucho su cuerpo. O sea, como que pongo muchas barreras para evitar tentación. Porque, o sea, como le dice, al menos en mi caso, desconozco si en el caso de otra persona se va por completo el gusto. Al menos en mi caso, sí creo que no se va el gusto por completo, pero es más un trabajo de voluntad y de oración. Y algo que he notado mucho es que cuando estoy bien en oración, soy más fuerte en ese aspecto de no, como que le pierdo el interés, como que X, o sea, no pienso en eso, no nada, no me siento débil ante eso. Pero cuando disminuyo en oración, sí empiezo a como que a notar más tentación. Entonces me fortalezco mucho en oración y en fortalecer justamente la voluntad y saber la decisión que tomé, y más aún casada, que pues estoy con mi esposo y todo. Sin embargo, yo actualmente veo, y yo estoy con mi esposo, yo lo amo, a mí me gusta mi esposo, pero no es como que pase un tipo que dicen, está súper guapo y todo, y lo ven, no en plan morboso, sino de admirar pues la belleza. No me causa como ese atractivo el hombre todavía, aparte de mi esposo, solamente mi esposo, como que sí, pero los demás hombres me cuesta mucho, todavía siento como cierto rechazo. Entonces creo que eso es algo que se lucha más en la parte espiritual y de la voluntad. No sé si hayan casos que así, Dios les da la gracia y se va por completo el gusto. No, yo creo que en mi caso es más una lucha, como puede ser, no sé, para algunos el alcoholismo o así. Para mí es más una lucha eso, estar constantemente en vigilancia y no caer. Y obviamente evitar cualquier cosa que pueda inclinarme hacia tener una caída, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo de salir así, de que con mis amigas y así, no, normalmente salgo con mi esposo, o sea, salgo con amigas, pero tipo, no sé, vamos a tomarnos un café, pero así de que, vamos a, no sé, una pijamada o algo así, no lo hago. Entonces, estos ya están muy cortitos. Entonces, retomando, no fue de nacimiento, sino fue por probar, se desató. Al conocer a Dios ubica que no es lo que Dios quiere para ella, y su deseo heterosexual es únicamente para su esposo, que creo que eso está bien. Pero hay una lucha constante donde cuida no abrir puertas ni caer en tentación. Y era lo que yo leía, de que la mayoría de las personas tienen lucha constante, pero yo estoy prácticamente seguro que sí debe haber personas que se les haya quitado completamente por gracia de Dios. Pero si no es el caso, pues es una lucha constante. Todos, como les dice, todos estamos en luchas constantes con diferentes prácticas del pecado del pasado. Con respecto a la primera pregunta, que te digo que en mi caso fue ya en la edad pues, más o menos adulta, sí he conocido
la mayoría de mis parejas tuvieron la inclinación desde que tienen razón, o sea, no. Ahí sí es de interés. Todas las parejas que ella tuvo referían que sí desde su preadolescencia ya tenían la orientación. No en la adolescencia, no en la adultez, sino que ellas tuvieron la inclinación desde siempre. Pero no sé, eso tendrías que investigarlo. Yo, en lo que he aprendido, en lo que he podido ver en varios casos que he dado acompañamiento, creo que sí tiene muchísimo que ver. Todas ellas sufrieron abuso sexual por parte de un hombre. Todas. Y decía la APA y la OMS, no tiene relación. Todas. Es la correlación que obvio sí está. Absolutamente todas. Todas. Y creo que eso, las heridas, o sea, la parte del abuso sexual, la parte de la violencia física, la ausencia paterna también lo he notado, o la ausencia materna también. Siento que son cosas que sí llegan a modificar un poco la conducta en ese aspecto. Ahí que no comenté, pero sí, o sea, ausencia paterna, ausencia materna, violencia en el hogar, un padre femenino o una madre muy masculina, muy dominante, todo eso influye, todo eso influye. Uh-huh. Sí, algo que también como que me he puesto a meditar y a analizar mucho con respecto a lo que yo conocí de ese mundo, ¿no? Yo te digo, pues de lo que yo conocí en 5 años aprox, que estuve muy dentro, o sea, porque sí estuve como en marchas, en colectivos, en de todo, entonces pude conocer mucha gente. Eso último que dices, súper importante, tampoco conocí a alguien que no tuviera o ansiedad o depresión, o ambas. Nunca, en 5 años, nunca conoció a una sola persona del colectivo que no tuviera ansiedad o depresión. Hay correlación, aunque... En mi caso yo tenía ansiedad y depresión, y yo estuve como 3 años con psicólogo y ya me habían remitido con psiquiatra, y tenía medicamentos, pues me habían dado medicamentos naturales para justamente ansiedad y depresión, no me hacían ningún efecto. O sea, podía durar 2 meses sin trabajar, tirada en la cama, queriéndome morir, aun cuando yo salía con la persona que yo quería. O sea, no había como un motivo Exacto. Por ejemplo, dice, no, es que la sociedad te acepta, no es que mi pareja tiene la pareja que quieres, es que no puedo tener hijos, te dejan hasta adoptar. Y igual en una ocasión me llegó a comentar de un caso, o sea, tienes todo lo que según tú te deberías ser feliz y no eres feliz, sigues con ansiedad y depresión. Porque esa no es la causa. Para estar en esa situación. Y era algo súper normalizado como tal en el colectivo, porque todas, o sea, ese era tema de conversación siempre: ansiedad, depresión, límite de la personalidad. Pero la OMS y la APA dicen que no es un trastorno, que no afecta. Muchísimas cosas mentales eran súper padecidas, o sea, no conocía a alguien que no tuviera algún tema ahí en la salud mental. Y yo me acuerdo mucho que cuando yo fui a mi retiro, mi retiro espiritual, cuando conocí a Dios, yo dije, no voy a tomar más pastillas de las que estaba tomando. No me acuerdo muy bien qué era como un cóctel ahí de hierbas tranquilizantes, ¿no? Y desde eso yo nunca hasta la fecha he vuelto a tener depresión. Con la ansiedad me tuve que batallar un poquito más, ya es prácticamente nula, pero la depresión sí, desde el momento en que yo conocí a Dios, a mí se me fue por completo, y justo es lo que dices, como que estás buscando la felicidad en tantas cosas, y lo que el demonio hace es hundirte más y más y más, y pues hacer que te sientas de esa manera, porque obviamente la plenitud y la paz en el corazón solo la vas a encontrar con Dios. Y aparte, algo que también era súper frecuente y que gracias a Dios yo no resulté tan metida en eso, pero que también era muy habitual en el colectivo, era la cuestión de la brujería, de la nueva era, todo el tema de las cartas, del horóscopo, de la manifestación, de decretar, todo ese tipo de cosas era súper habitual. O sea, el buscar el deseo humano de buscar una espiritualidad
apartada de Dios, obviamente, o sea, a base de engaños del enemigo, pero como que hay una tendencia que yo he notado más fuerte en este tipo de gente a buscar eso espiritual y a meterse en cosas oscuras. Y también por eso supongo la depresión y la ansiedad. Sí, porque va de la mano con el enemigo. Ahí lo dejaríamos. Sí. Ahí lo dejaríamos, pero ¿se dan cuenta? O sea, un Zapa, tú me puedes tomar por tonto, y quizás, pero no, porque Dios es nuestro maestro y Él nos enseña la realidad. Dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces tú no nos vas a ver la cara porque conocemos la verdad. Entonces ese testimonio pues reafirma todo lo que hemos comentado, ¿vale? Entonces aquí lo vamos a dejar y ya si Dios permite la próxima semana retomamos y terminamos, ¿vale? Entonces pues sí, es un tema muy muy interesante y que obviamente las personas que están dentro de estas orientaciones necesitan saber, necesitan conocer, porque el mundo les ha mentido y han creído la mentira. Y ellos muchas veces sí son, sí lo he notado, sí son muy atacados, son muy criticados, son muy señalados, y ellos viven con ansiedad y depresión y ellos piensan en morirse. Entonces nosotros tenemos que tener misericordia de ellos, amor por ellos, compasión por ellos, porque todos pasamos antes de conocer a Dios por ansiedad, por depresión, por situaciones feas, y Dios nos sacó. Entonces eso es lo que les tenemos que hacer saber, ¿vale? Entender, no todos nos van a aceptar el evangelio. De hecho es muy frecuente que se den situaciones hostiles, que nos puedan ofender, pero nosotros predicamos por amor, ¿vale? Y no andamos en miedo. Nosotros andamos en Cristo y Él nos da fortaleza, y por amor se va a compartir aunque la gente se enoje, ¿vale? Entonces gloria a Dios, y pues aquí lo dejaremos, ¿vale? Vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias porque pues tu palabra prevalece por sobre cualquier institución, por sobre cualquier autoridad, porque tú eres nuestra autoridad número uno, Padre, y nosotros nos hemos de sujetar a tu palabra, a tu ley, a tus ordenanzas, a tus enseñanzas, Padre, y tú nos mandas a ser valientes y compartir, aunque sea polémico, aunque sea incómodo, Señor, pero es por amor que compartimos la palabra. Y pues tú permite, Padre, que esta enseñanza pueda llegar a los oídos de las personas que lo necesitan, Padre, porque sabemos que hay mucha necesidad en el mundo. Ayúdanos a seguir siendo la luz, la sal en este mundo, Señor, y pues a no intimidarnos jamás del Evangelio, y a proclamarlo, y como una luz que es ponerlo siempre en alto. Glorificamos tu bendito y santo nombre, y el resto del día lo ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos y agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanitos.